Bueno, vale. ¿Cómo nació tu vínculo con la fotografía? Bueno, mi vínculo con la fotografía nació por mi papá, que él era fotógrafo amateur, y los rollos, las cámaras, era algo que era cotidiano en mi casa, estaban medio tiradas por toda la casa. Entonces pasó que a los 9 años como que se despertó un interés por la fotografía y le pedí que me enseñara a sacar fotos, básicamente, y me explicara un poco. En ese momento, claramente, y hasta el día de hoy me sigue pareciendo como un acto de magia, porque no podía creer, como no entiendo cómo es que puedo capturar y congelar este momento y aparece la foto, o sea, no entendía nada. Y bueno, ahí nació. A los 9 añitos, con esta cámara, que era de él, ¿Con esa? me enseñó. ¿Una Pentax? Es una Pentax, sí, KM. Y me enseñó a usar la cámara. ¿A me los enseñó, 9 años? Sí. ¿Con esto? Sí, Wow. sí, hasta tenía como un flash, todo muy manual. Sí. Y las primeras fotos obviamente que sacaba era, no sé, la Navidad de mi familia, como todo muy así. Se me fue haciendo más un hobby como de sacar fotos con mis amigas y Claro. jugar, como más un juego, era un hobby. Sí. Y nada, y ahí estaba mi fascinación con la fotografía. Y en ese momento decías como cuando sea grande quiero ser. Sí, tengo como un recuerdo, o sea, tengo muy buena memoria. Y hay un recuerdo que justamente cuando él me estaba enseñando la fotografía, que en ese momento yo también ya estaba muy fanática de la moda, me encantaba la moda, viste, como sí. De decirle a mi papá, cuando sea grande voy a ser fotógrafa de moda, le dije. Mi papá me dijo, bueno, si es lo que te gusta, sí. Y te juro que terminé haciéndolo, es como increíble. ¿Y seguiste? Bueno, sí. Y era algo que ya cada vez me iba obsesionando más, ¿no? Viste, como que arrancó medio como una pasión, pero ya después se convirtió en obsesión. Yo arranqué obviamente de adolescente, era como más un hobby, lo hacía más de vez en cuando, especialmente porque al principio era analógico, en ese momento, no sé, no tenía tanta plata para comprarme tantos rollos y eso. Después apareció lo digital, pero bueno, la calidad era medio, viste, como las compactas chiquititas. Sí. Y después empecé como a practicar mucho y a trabajar de alguna manera. A los 16 arranco a trabajar, que yo lo considero que empezó mi carrera, porque empecé a cobrar mis fotos con books y todo eso. Entonces... Con todo el conocimiento que te había dado tu padre. Sí, con todos esos años previos de práctica, y que era mucha práctica. Y arranqué, bueno, a trabajar a los 16 y a partir de ahí como que me lo tomé más en serio. Ya basta de hobby, me lo tomé más en serio. Y a partir de ahí también a la par empezó como un autodescubrimiento de mí misma, empezó como todo a vincularse con esa exploración de mí, de alguna manera. Sí. Así que sí, estuvo muy linkeado, porque arrancó más o menos de adolescente a como tomar más peso en mi vida, y después obviamente siguió en toda mi juventud, entonces y me acompañó. Ese paso de profesionalizarte, ¿fue acompañado con estudios? Bueno, soy muy autodidacta, entonces, como repito, el tema de la obsesión, me la pasaba, estudiando en el sentido como averiguando, practicando. Entonces, todos esos años, obviamente mi papá me enseñó lo que él sabía. Después mi hermana había hecho, por ejemplo, un curso de Photoshop y me enseñó a usar Photoshop. Como que iba agarrando de donde podía como la información, y también iba practicando a los prueba y error, así, aprendiendo mucho los errores, como que era, mira. Hasta que mi hermana, ella más grande, arranca la facultad. Entonces empieza a estudiar diseño de indumentaria en la UBA. Y obviamente le pedían un montón de, fotos para sus trabajos prácticos. Entonces, lo primero que hace mi hermana es, ya estaba también a la par, estaba trabajando en un lugar, se compra una cámara semiprofesional, una Canon, y me la enchufa. Dice, a vos que tú estás fotografía, toma. Empezá, ayúdame. Entonces ahí también arranco, ya era como 15 años por ahí, empiezo a sacarle fotos a los trabajos de ella, a los trabajos de sus amigas, y a los claro, más o menos cuando yo tenía 15, 16, ella empieza también con la marca de ropa, con Lulú, que es la que tenemos hoy en día. Entonces empiezo a sacarle fotos a ella, a la marca, y a las marcas de las amigas de ella, como que se empieza, ¿viste? Entonces sí, un fue boca a boca. Un boca a boca. Y todavía estaba en el colegio yo, o sea, tenía que equilibrar. Bueno,
no puedo faltar tanto. Pero yo era como, no, me quiero ir de acá, no quiero estar más en el colegio, quiero estar sacando fotos, ¿por qué tengo que estar acá? Y hasta que, bueno, sí, 16, ya 17, sigo haciendo portfolio, más de moda, ¿no? Como sigo haciendo ese portfolio. Empiezo a trabajar con agencias de modelos. Entonces empiezo a trabajar con modelos, me mandaban sus modelos, yo sé, sacar las fotos. En ese momento me hago una página de Facebook, entonces empiezo a subir ahí todas las fotos que estaba sacando, las etiquetaba, como que entonces empieza a generar como una bola de conocimiento. Sí, viste como también un intercambio, bueno, maquilladora, estilista, a los 17 también una estilista de moda que trabajaba para una revista, me contacta, hago mi primera editorial de fotos de moda. ¿Y qué es lo que te llama tanto la atención de la moda y la fotografía? En especial la fotografía de moda, lo que más siempre me atrapó es que se puede crear universos, como un mundo es muy creativa y se puede como generar algo completamente que no existe, se puede generar. Y a mí eso siempre me gustó mucho y también el poder que tiene contar una historia. Entonces ya siempre me gustaron más las fotos cuando podía contar un personaje y era una historia que estaba contando y relatando, que para mí eso es lo que más me llamó de la fotografía de moda. Ok. ¿Y qué te gusta contar? De todo tipo de historias. ¿Qué personajes solés elegir? Bueno, lo que se repite mucho en mis fotos es como entrar en un universo onírico, como si el personaje, la mayoría son chicas las que están que de alguna manera siento que como que sería yo, como que sería yo en ese universo mágico. Qué lindo. Y de sueños, sí, como me gustan bastante contar algún tipo. Entonces cada foto, no todas, pero la mayoría de las que más me gustan, cuentan una historia de algo que tengo un interés en ese momento. Entonces y fue mutando claramente. Sí. O sea, desde que era adolescente hasta ahora, cambió un montón, conté muchas historias y bueno, eso. ¿Y cuál es el tipo de historia que más te gusta contar? Ahora te puedo decir que va a la par con los intereses que tengo yo. Entonces, en este momento, digamos, como sería más relacionado capaz con lo espiritual, más relacionado con una búsqueda de conectar con algo un poco más allá de lo visible. Entonces, ahí entra toda la parte más experimental, que capaz no es tan moda. Entonces ya hace unos años me empecé a correr un poco más de lo moda, ¿viste? Como, y empezás a experimentar esa espiritualidad en la moda, ¿o la mantenés separada? A veces se unen un poco porque el personaje es una persona, como que, viste, o es una modelo, como, pero en sí está un poco separado, como yo creo, porque no te estoy vendiendo un producto, ¿no? Entonces es como que la moda, la fotografía de moda lo que tienes como, bueno, contás una historia, pero de alguna manera estás vendiendo algo, estás mostrando una ropa o algo así, y acá ya como que se corre un poco de eso. Claro. Lo que menos se ve a veces es la ropa. ¿Y qué te gusta de ese mundo espiritual en la fotografía y cómo lo conseguís? ¿Qué me gusta de ese mundo espiritual? Me gusta mucho como explorar la idea de tratar de replicar ciertas como realidades o situaciones que capaz nuestros ojos no pueden captar. Eso es algo que me atrapa mucho, como lo que sería invisible a nuestros ojos, pero de alguna manera la cámara lo puede... Está todo en mi imaginario también, ¿no? Como digo, bueno... no sé, siempre pienso, digo, bueno, nosotros no podemos ver el wifi, pero no significa que no exista. Hay un montón de cosas pasando alrededor nuestro todo el tiempo y nuestros 5 sentidos están limitados a una cierta realidad, lo que vemos, lo que podemos tocar, oler, sentir, pero hay mucho más. Sí. Y eso es algo que me gusta estar explorando en estos últimos tiempos, como, bueno, ¿qué es ese algo más que está? ¿Entendés? Ahí. ¿Cómo conseguís, claro, técnicamente en tu fotografía? Soy, como conté antes de estar obsesionada con esto, estoy buscando todo el tiempo maneras de
magia, de magia en la fotografía. Por eso son como miles de cosas, pero hay mucho de prueba y error, como que capaz un error que yo dije, uy, no, lo hice mal, pero no, al final era como mágico, ¿entendés? Claro. Entonces esa situación, ya sea de rollos vencidos, me gusta experimentar mucho con eso, después en postproducción. O sea, filtros. Sí, o como ya en post, tipo, no sé, de hasta mismo dibujar sobre la foto, como meter color, hasta pintura, como de todo tipo. Entonces, siento que Entonces, experimentás con varios factores artísticos. Sí, me gusta como, ya sea en movimiento, viste, voy probando, probando, experimentando. Yo creo que de alguna manera voy a ser una alumna por siempre de la fotografía porque es algo que me apasiona y cada vez encuentro más cosas. O sea, digo, bueno, se terminó acá. No, hay más y va a ser para siempre, creo. Claro, ¿y cómo consigo eso? Con esto. ¿Y cómo consigo soy muy así hasta, por ejemplo, tengo algo en la cabeza y hasta que no encuentro eso, me puedo pasar noches sin dormir, hasta encontrar el rollo que quería. ¿Viste? Como soy muy así. ¿Y una de las cosas que más te costó encontrar? No, muchas. Hasta que se te venga locaciones, por ejemplo, yo habré visto, no sé, una foto de alguien que sacó en un lugar y yo dije, voy a hacer el esfuerzo de encontrar yo ese lugar y busqué, me acuerdo, por días y noches ese lugar hasta que lo encontré. No sé cómo, pero lo encontré. Igual en tu fotografía veo que vos armás varias. Armo, sí. Un poco de todo, me gustaría capaz encontrar más locaciones o poder hacer más en exterior, o sea, en paisajes o lo que sea, pero bueno, no siempre se puede. Así que a veces es más fácil o está más a mano el armar algo. Sí. Que sí. ¿Y cómo lo armás, digamos? O sea, ¿cuál es el proceso creativo de también armar el fondo? Primero todo es la idea, pasarlo a un dibujo, un papel, sí. Veo opciones de cómo poder hacer y después como me armé un estudio en el garage, entonces eso también me permite como explorar, entonces bueno, uso telas de fondo, como que tengo y eso también lo de las telas era porque como tengo la marca de ropa, a veces decía, wow, qué linda tela, bueno, ¿me la prestás? Te la agarraba para el fondo, ¿viste? Como así. Claro, sí, como viste, todo era como, bueno, qué puedo usar para, y está todo unido, ya sea de cosas que tenemos guardadas, que de alguna manera siempre todo sirve. Sí, definitivamente, sí. Todo sirve. Sí. Entonces, volviendo a la parte de tu proceso creativo, vos también escribís un newsletter cada tanto. Sí, estoy en Substack. ¿Y es solo de fotografía? No es solo de fotografía, voy explorando como temas que me interesan o reflexionando sobre cosas que en ese momento quiero hablar o quiero... Suelen ser diálogos que tengo en la cabeza hace un tiempo y bueno, después lo explayo ahí, lo escribo. ¿Y ese vínculo que tenés con eso que estás escribiendo, lo llevas varias veces a la foto? Sí, porque a veces son esas justamente reflexiones de pueden ser ya sea o herramientas emocionales, que capaz eso no sé, pero sí reflexiones de lo espiritual, entonces sí. Se va haciendo de alguna manera todo como un círculo, ¿no? Todo va empezando a encajar. Siento que a veces mi gran problema siempre fue como que, bueno, me gustan muchas cosas y quiero hacer muchas cosas y a veces no sé cómo hacer que todo eso encaje. Pero de a poco es como un rompecabezas que va empezando a tomar forma y se va entendiendo. ¿Y encontrás a la fotografía como una gran constructora de juntar todos esos caminos que querés? Sí, y siento que de alguna manera todo se nutre. Por ejemplo, ahora empecé a pintar. Y todo de alguna manera se va como nutriendo. Y, por ejemplo, no sé, pintar es también crear una imagen de alguna manera. Antes los fotógrafos eran los pintores. Entonces, como, viste, todo está un poco linkeado lo que me gusta. Sí, y es otra manera de explorar.
también eso. ¿Y el mundo esotérico? Sí, ¿cuál es la pregunta? No te voy a preguntar cómo llegaste ahí, te voy a preguntar cómo reflejas el esoterismo en la fotografía y a la vez cómo te reflejas vos en ese esoterismo fotográfico. O sea, todo lo que es temas esotéricos siempre me interesó, creo que de alguna manera estuvo en mi familia, mis papás siempre eran personas que les encantaba como, ya sea mirar documentales, películas, leer libros de eso. Y entonces fue un tema que siempre estuvo en mi familia, lo mismo que mi hermana. Y somos, de alguna manera, mi familia siempre fuimos muy curiosos. Entonces también hay una curiosidad con, bueno, a ver, ya sea historias que familiares me contaron o que nos pasaron, de cosas más sensibles, ¿no? Sí. Que uno no puede a veces poner mucho en palabra, ya sea sueños, premoniciones, déjà vu, presencias que uno siente. Bueno, y todo eso de alguna manera me empezó a interesar contarlo en historias a través de la fotografía. Y el cómo, me has preguntado cómo hacía, Sí, ¿cómo lo transformás fotográficamente? Por ejemplo, hay una serie de fotos que hago, que todavía voy a seguir haciendo más, que es como un ser, soy yo, pero es un ser, yo lo veo así, ¿no? Es como un ser que tiene unas alas y está como bailando, entonces, bueno, que parece un poco un ángel, por ejemplo, o podría ser un ser de otra dimensión que está como en un espacio oscuro. Entonces, no sé, son como visiones que a veces tengo y por ejemplo, eso sería un ejemplo. Sí. Especialmente estos últimos años estoy duelando a mi papá, entonces también ahí se abrió otra puerta enorme a, bueno, ¿cómo puedo canalizar todo eso? Entonces sería como, especialmente estos últimos años, como más un arte, o sea, una parte creativa mía de duelo, ¿no? Como también. Entonces está linkeado ahí. Sí. Y sentís que, claramente sentís que emocionalmente hablas con la fotografía. Sí, está todo muy conectado. Si ya tal cosa querés decir, ¿qué es lo que querés que le llegue a la gente? De alguna manera como hacer de alguna manera reflexionar al otro, ya sea, como que sea como un interrogante la foto o lo que se está planteando, la historia, o como algo un poco más de poder ver más allá, de que sea como una esperanza de otra cosa, ¿no? Como, bueno, hay algo más, no sé, ¿no? Como eso. Ok, wow. Eso me gusta. ¿Y qué es para vos la fotografía? Magia. Magia. Para mí es magia, siempre fue magia y... Definitivamente retratas magia fotográfica. Y es que es magia, no sé otra palabra para explicarlo. Y me produce muchas cosas, como, sí. ¿Tenés algún proyecto a futuro o pronto, cercano? A futuro me gustaría hacer un fotolibro, creo que es el sueño de todo fotógrafo en algún momento, o un zine, algo, como pasarlo al papel, digamos, y probablemente en algún momento lo haga, tengo que pensar muy bien cómo hacerlo, y a corto plazo seguir explorando, experimentando. Estoy como, este año, no sé, hay algo que se desató más y digo, bueno, estoy como más explorando, quiero estar más creativa, estoy inspirada. ¿Y cómo buscas esa creatividad? Porque viste que a varios nos pasa que es una traba a veces. Bueno, yo el otro día justo escribí algo en el newsletter que decía como el arte de ser curioso, ¿no? Como es algo que hay que medio que, no sé si obligarse, yo creo que tengo la suerte de venir de una familia que me impulsaba a ser curiosa, pero es eso, es como somos un contenedor y hay que llenarnos de cosas interesantes, buscar esa información, entonces busco
nuevos artistas, voy a museos, estoy en constante búsqueda, ¿no? de otro tipo de arte que pueda de alguna manera inspirarme para mi trabajo. Entonces no me quedo quieta solo buscando la inspiración, que a veces sí pasa que llega, pero siento que hay que también hacer su parte de, buscarse. Y buscarse, porque siento que de alguna manera te terminas encontrando. Que cuando estás creando, te vas encontrando. Y para mí estos años de mis 20s fue eso, como encontrarme a mí y justamente a través también de la fotografía y de la parte creativa. Y aparte de ayudarte con el duelo de tu padre, ¿te ha ayudado como la foto con otros duelos propios? Sí. A crecer, tal vez. Sí. Interiormente, digo. Una de las cosas que siento que me ayudó un montón fue a sentir confianza en mí misma. Porque de adolescente, la típica adolescente era muy como insegura, no me conocía para nada, estaba como muy, digamos, muy, no en mi eje, ¿no? Claramente. Y muy introvertida, muy para adentro. Y la fotografía, a partir de que empecé a expresarme para afuera, de alguna manera empecé a tomar confianza, era algo que me gustaba hacer, disfrutaba hacerlo. Entonces fue como, me dio como esa herramienta de poder transformarte. Sí, de poder expresar, de poder expresarme, de que sea como, de canalizar lo que tenía adentro para afuera. Fue como un medio que me permitió también eso. Oh, qué lindo. Sí, por eso estoy muy agradecida como de haber encontrado la fotografía, porque me cambió un montón. Gracias a ello pasó un montón de cosas, así que estoy muy agradecida. Bueno, y gracias por venir. No, nada, gracias a vos por invitarme.